Era una mañana de abril cuando un Mercedes Maybach negro se detuvo frente a un pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, en Madrid, y un hombre vestido con un traje que costaba más que el alquiler anual de ese piso llamó a la puerta de Daniel Moreno, un padre soltero de 36 años, que acababa de terminar el turno de noche más extraño de toda su vida. El hombre en la puerta se llamaba Alejandro Castillo. Era el dueño de una de las constructoras más grandes de España, con un patrimonio de 3.000 millones de euros, y esa noche Daniel había impedido que su único hijo de 19 años muriera de una sobredosis en el almacén abandonado, donde Daniel trabajaba como vigilante nocturno. Pero no era solo eso. Mientras salvaba al chico, Daniel había encontrado algo en ese almacén que no debería existir. Documentos escondidos que probaban que el socio de Alejandro llevaba años desviando fondos de la empresa para financiar una red de narcotráfico, la misma red que había vendido las drogas que casi mataron al hijo del multimillonario. Alejandro no había venido solo a dar las gracias. Había venido porque necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien de fuera de su mundo corrupto, alguien que no tuviera precio. Y Daniel, un padre que había perdido todo excepto a su hija, era exactamente esa persona. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Daniel Moreno tenía 36 años recién cumplidos y llevaba exactamente 3 largos y dolorosos años cargando con un peso emocional devastador que habría destruido completamente a cualquier otro hombre en su misma situación. Su amada esposa Carmen, la mujer con la que había compartido casi 2 décadas de su vida, había muerto trágicamente en un terrible accidente de tráfico cuando volvía del trabajo una noche de lluvia torrencial de noviembre, dejándolo completamente solo y destrozado, con una hija de apenas 10 años llamada Lucía, y con un mundo que de repente había perdido absolutamente todo su color, todo su sentido y toda su razón de ser. Carmen había sido, sin ninguna duda, el amor más grande e intenso de toda su vida, su compañera inseparable desde los 17 años, cuando ambos eran apenas unos adolescentes llenos de sueños y esperanzas. La mujer extraordinaria con la que había construido todo lo que tenía y todo lo que era como persona. Se habían conocido en el Instituto Público de Móstoles, un municipio obrero del sur de Madrid, donde ambos crecieron en familias trabajadoras y humildes que les enseñaron desde muy temprana edad el valor incalculable del esfuerzo honesto, la importancia de la perseverancia ante las dificultades y la nobleza de ganarse la vida con el sudor de la propia frente. Se casaron muy jóvenes, cuando apenas tenían 21 años, y todo el mundo les decía que estaban locos, que deberían esperar, que eran demasiado inmaduros para semejante compromiso. Pero ellos sabían lo que sentían, sabían que su amor era real y duradero, y el tiempo les dio la razón. Tuvieron a Lucía cuando Carmen tenía 25 años, después de varios años intentando quedarse embarazada, y la llegada de esa niña de ojos grandes y sonrisa contagiosa convirtió su pequeño apartamento de Vallecas en el hogar más feliz del mundo. Durante una década completa, habían sido genuinamente felices con muy poco, construyendo una vida modesta, pero extraordinariamente llena de amor, risas y momentos inolvidables en un pequeño piso de 60 metros cuadrados en el barrio obrero de Vallecas, uno de los distritos más populares y auténticos del sur de Madrid. El accidente lo cambió todo. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo y embistió el coche de Carmen a 100 kilómetros por hora. Ella murió en el acto, sin sufrir según los médicos, aunque Daniel nunca supo si eso era verdad o simplemente algo que le decían para consolarlo. Lo que siguió fueron 3 años de supervivencia pura y dura. Daniel trabajaba como electricista en una empresa de mantenimiento industrial, un trabajo estable que le permitía pagar las facturas y mantener a Lucía en un colegio decente. Pero 6 meses antes de aquella noche que cambiaría su vida, la empresa había quebrado, víctima de la crisis que estaba azotando al sector de la construcción en España. De repente, Daniel se encontró sin trabajo, con una hija adolescente que mantener y con un mercado laboral que no parecía tener lugar para un electricista de 36 años sin título universitario. Había enviado cientos de currículums, había acudido a decenas de entrevistas, había aceptado trabajos temporales de cualquier tipo que le permitieran traer algo de dinero a casa.
Y entonces, una tarde, vio aquel anuncio en el tablón del centro de empleo del barrio. Buscaban un vigilante nocturno para un complejo de almacenes en la zona industrial de Villaverde, al sur de Madrid. El trabajo consistía en patrullar las instalaciones desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, asegurarse de que no hubiera intrusos y reportar cualquier actividad sospechosa. El sueldo era sorprendentemente bueno para ese tipo de trabajo, casi el doble de lo que pagaban otros puestos similares. Pero había una razón por la que nadie quería ese trabajo. Los almacenes llevaban abandonados casi 2 años, desde que la empresa propietaria había quebrado en circunstancias sospechosas. Corrían rumores de que el lugar era utilizado por bandas de traficantes como punto de intercambio, de que había habido peleas y quizás algo peor entre aquellas paredes oxidadas. Los 2 vigilantes anteriores habían renunciado después de pocas semanas, uno de ellos después de ser amenazado por un grupo de hombres que le dijeron que se olvidara de lo que había visto si quería seguir respirando. Daniel no creía en fantasmas ni le asustaban las amenazas vacías. Creía en pagar el alquiler y en el futuro de su hija. Llamó al número del anuncio y al día siguiente empezó a trabajar. El complejo de almacenes de Villaverde era un auténtico laberinto caótico de naves industriales oxidadas, patios llenos de maleza crecida sin control y edificios abandonados que se extendía sobre casi 5 hectáreas de terreno completamente descuidado en el corazón de la zona industrial del sur de Madrid. De día, bajo la luz del sol, el lugar parecía simplemente triste y desolador, un monumento silencioso a la crisis económica devastadora que había destruido tantas empresas españolas durante la última década y que había dejado a miles de trabajadores en la calle. De noche, sin embargo, el escenario cambiaba radicalmente. Bajo la luz amarillenta y parpadeante de las pocas farolas que aún funcionaban medio rotas, con sombras que se movían entre los contenedores abandonados y ruidos inexplicables que surgían de cada esquina oscura, el complejo adquiría un aspecto verdaderamente siniestro e inquietante que habría hecho correr despavorida a cualquier persona sensata con un mínimo instinto de supervivencia. Pero Daniel no era una persona sensata en el sentido convencional del término. Era un padre completamente desesperado que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por mantener a su hija y darle un futuro digno. Durante las primeras 3 semanas de trabajo, la rutina fue exactamente lo que Daniel esperaba: aburrida, solitaria, monótona y físicamente agotadora por el simple hecho de tener que mantenerse despierto y alerta durante 8 horas interminables mientras caminaba mecánicamente por pasillos vacíos, revisaba puertas oxidadas que nadie intentaba abrir y escuchaba el silencio perturbador de un lugar que parecía estar esperando que algo malo sucediera. Llevaba una linterna, un teléfono móvil con el número de la policía en marcación rápida y un termo de café que su hija Lucía le preparaba cada noche antes de que se fuera a trabajar. Veía cosas extrañas a veces, coches que pasaban lentamente por la calle exterior a horas intempestivas, sombras que se movían entre los contenedores del patio trasero, ruidos que podrían ser ratas o podrían ser algo más. Pero nunca tuvo un encuentro directo con nadie, nunca se sintió en peligro real, y empezó a pensar que los rumores sobre el lugar eran exagerados, hasta aquella noche de abril. Eran las 3 de la madrugada cuando Daniel escuchó el ruido. Venía de uno de los almacenes del fondo, el más alejado de la entrada principal, un edificio que supuestamente estaba completamente vacío y sellado. Pero el ruido era inconfundible. Alguien estaba dentro y no era una rata. Daniel debería haber llamado a la policía. Era lo que le habían dicho que hiciera en caso de encontrar intrusos. Pero algo en el sonido, algo desesperado y urgente, le hizo actuar de forma diferente. Tomó su linterna y caminó hacia el almacén, el corazón latiendo con fuerza, pero los pies moviéndose con la determinación de un hombre que ha aprendido a no retroceder ante el miedo. Lo que encontró dentro casi le hizo vomitar. Un chico joven, no mayor de 20 años, estaba tirado en el suelo de cemento, convulsionando, con espuma saliendo de su boca y los ojos en blanco. A su lado había una jeringuilla usada y un pequeño paquete de polvo blanco que Daniel reconoció inmediatamente. El chico se estaba muriendo de una sobredosis,
solo, en un almacén abandonado en mitad de la noche. Daniel no pensó. Actuó con el instinto de un padre que ve a un hijo en peligro, aunque no fuera el suyo. Llamó a emergencias mientras ponía al chico de lado para que no se ahogara con su propio vómito. Le habló constantemente, diciéndole que aguantara, que la ayuda venía en camino, que no se rindiera. Y cuando llegó la ambulancia 15 minutos después, el chico seguía vivo, apenas, pero vivo. Los paramédicos le dijeron que si hubiera llegado 5 minutos más tarde, el chico habría muerto. Daniel había salvado una vida esa noche. Pero eso no fue todo lo que encontró en aquel almacén. Mientras esperaba pacientemente a que llegara la policía para tomar declaración oficial sobre los dramáticos sucesos de aquella noche, Daniel decidió explorar con curiosidad el resto del almacén abandonado con su linterna, buscando cualquier pista que pudiera explicar cómo había llegado el joven hasta allí y de dónde exactamente había conseguido las drogas que casi le cuestan la vida. Lo que encontró en aquella exploración nocturna fue muchísimo más de lo que jamás habría esperado encontrar, mucho más de lo que cualquier vigilante nocturno debería encontrar en un turno ordinario de trabajo. En una pequeña oficina trasera del almacén, completamente oculta y escondida detrás de una pesada estantería metálica cubierta de polvo y telarañas que alguien había movido recientemente, había una caja fuerte de tamaño considerable que alguien claramente había dejado abierta de par en par, probablemente en las prisas de una huida apresurada cuando escucharon las sirenas de la ambulancia acercándose al complejo industrial. Dentro de aquella caja fuerte metálica había documentos, docenas y docenas de documentos cuidadosamente organizados en carpetas de diferentes colores. Contratos legales con membrete oficial, extractos bancarios de cuentas en el extranjero, fotografías comprometedoras tomadas con teleobjetivo, y lo que parecían ser libros de contabilidad paralela escritos meticulosamente a mano con una caligrafía precisa y ordenada. Daniel sabía perfectamente que no debería haber mirado nada de aquello, que no era absolutamente nada de su incumbencia ni de su responsabilidad como simple vigilante nocturno. Pero la curiosidad natural del ser humano pudo más que la prudencia profesional, y lo que vio reflejado en aquellos papeles amarillentos le heló completamente la sangre en las venas y le dejó paralizado durante varios minutos. Los documentos detallaban un sistema de lavado de dinero que utilizaba una constructora como fachada. Millones de euros procedentes del narcotráfico eran canalizados a través de contratos de construcción falsos, obras que nunca se realizaban, pero que generaban facturas perfectamente legales, y el nombre de la constructora era uno que Daniel conocía. Uno que cualquier español conocía, Grupo Castillo, una de las mayores empresas de construcción del país. Pero lo más impactante era quién estaba detrás de la operación. Los documentos señalaban claramente a Fernando Vega, el socio minoritario y director financiero del Grupo Castillo, como el arquitecto de todo el esquema. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había correos electrónicos impresos donde Vega se comunicaba con líderes de carteles de droga. Había números de cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Había fotografías de reuniones en yates y mansiones. Daniel tomó los documentos. No sabía por qué lo hizo. Quizás por instinto de supervivencia. Quizás porque algo le decía que esos papeles eran importantes. Los metió en su mochila justo antes de que llegara la policía, y no mencionó nada sobre la caja fuerte ni su contenido. Cuando terminó de dar su declaración y volvió a su pequeño apartamento de Vallecas, ya estaba amaneciendo. Lucía se había ido al instituto y él tenía el piso para él solo. Se sentó en la mesa de la cocina con los documentos extendidos frente a él, tratando de procesar lo que había descubierto. Y entonces sonó el timbre. En la puerta había un hombre que Daniel reconoció inmediatamente de las noticias y las revistas de economía. Era Alejandro Castillo, el fundador y presidente del Grupo Castillo, uno de los hombres más ricos de España, y el padre del chico cuya vida Daniel había salvado esa noche. Alejandro Castillo tenía 58 años recién cumplidos y el aspecto inconfundible de un hombre que había construido un imperio empresarial impresionante con sus propias manos desde la más absoluta nada.
pero que había pagado un precio personal terrible y devastador por ese éxito material a lo largo de las décadas. Sus ojos cansados mostraban el agotamiento acumulado de décadas enteras, de trabajo sin descanso, de noches sin dormir, de preocupaciones constantes, y las líneas profundas de su rostro envejecido hablaban de preocupaciones y sufrimientos que iban muchísimo más allá de los balances financieros, los márgenes de beneficio o las cotizaciones bursátiles. Le explicó a Daniel con voz quebrada, por la emoción contenida, que su único hijo, Pablo, llevaba ya 3 años completos luchando desesperadamente contra una adicción severa a las drogas que había destruido su juventud. 3 años interminables de clínicas de rehabilitación carísimas, de recaídas devastadoras una tras otra, de promesas rotas que destrozaban el corazón de un padre, y de noches eternas de terror absoluto, esperando una llamada de la policía o del hospital, anunciando lo peor. La noche anterior a aquel encuentro, Pablo había escapado una vez más de la clínica de rehabilitación privada donde estaba ingresado en las afueras de Madrid y había desaparecido sin dejar rastro en la inmensidad de la ciudad. Alejandro había pasado horas interminables buscándolo desesperadamente por toda Madrid, contactando frenéticamente a sus antiguos amigos y conocidos, revisando obsesivamente los lugares donde su hijo solía comprar drogas en sus peores momentos, rezando en silencio para encontrarlo vivo. Y entonces, cuando ya había perdido casi toda esperanza, había recibido la llamada milagrosa del hospital, informándole que su hijo estaba vivo y fuera de peligro, gracias únicamente a la intervención oportuna de un vigilante nocturno desconocido que lo había encontrado justo a tiempo y que le había salvado literalmente la vida. Alejandro había venido personalmente a agradecer a Daniel su heroica intervención. Le ofreció dinero en efectivo, una recompensa económica muy generosa por haber salvado la vida de su único hijo aquella noche. Pero Daniel rechazó el dinero. No había salvado al chico por una recompensa. Lo había hecho porque era lo correcto, porque era lo que cualquier padre habría hecho. Fue entonces cuando Daniel tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Le mostró a Alejandro los documentos. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas en la pequeña cocina del apartamento de Vallecas, mientras el café se enfriaba en las tazas y el sol de la mañana entraba por la ventana. Alejandro leyó cada documento con una expresión que pasaba de la incredulidad al horror, del horror a la rabia, y de la rabia a algo que parecía casi alivio. Le explicó a Daniel que llevaba meses sospechando que algo no estaba bien en su empresa. Había irregularidades en los libros que no podía explicar, proyectos que no cuadraban, dinero que aparecía y desaparecía sin justificación clara. Había confrontado a Fernando Vega varias veces, pero su socio siempre tenía explicaciones convincentes, siempre había una razón perfectamente lógica para cada anomalía. Pero ahora tenía pruebas de que su socio de 20 años, el hombre en quien había confiado como un hermano, había estado usando su empresa para lavar dinero del narcotráfico, el mismo narcotráfico que había casi matado a su hijo. Alejandro le pidió a Daniel que le ayudara. No podía ir a la policía todavía, no sin saber hasta dónde llegaba la corrupción, no sin asegurarse de que Vega no tuviera contactos que pudieran hacer desaparecer las pruebas o algo peor. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no estuviera conectado con su mundo empresarial, alguien que no pudiera ser comprado o intimidado. Daniel pensó en Lucía, en el riesgo que estaría corriendo, en todo lo que podía salir mal, pero también pensó en Pablo, en el chico que había encontrado muriéndose en el suelo de un almacén, y en todos los otros jóvenes que estarían muriendo de la misma manera mientras esa red de narcotráfico siguiera operando. Aceptó. Los meses que siguieron fueron los más intensos y peligrosos de la vida de Daniel Moreno. Con la ayuda de Alejandro, quien le proporcionó recursos, contactos de confianza y acceso a información privilegiada, Daniel se convirtió en el investigador encubierto de una operación que terminaría siendo una de las mayores redadas contra el narcotráfico en la historia reciente de España. Oficialmente, Daniel había sido contratado como asesor de seguridad del Grupo Castillo, un puesto que le permitía moverse por las instalaciones de la empresa sin levantar sospechas. Extraoficialmente, estaba recopilando pruebas, siguiendo pistas,
documentando cada movimiento sospechoso de Fernando Vega y sus cómplices. Descubrió que la red era mucho más grande de lo que los documentos iniciales sugerían. No era solo lavado de dinero, era una operación completa que incluía importación de cocaína desde Colombia, distribución por toda España y conexiones con políticos y policías corruptos que garantizaban que nadie mirara demasiado de cerca. Fernando Vega era el arquitecto financiero, pero no era el líder. Por encima de él había alguien más, alguien que controlaba toda la operación desde las sombras. Alguien que resultó ser el cuñado de un ministro, un hombre con conexiones que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno español. Daniel sabía que estaba jugando con fuego. Hubo momentos en que pensó en dejarlo todo, en proteger a Lucía y olvidarse de lo que había descubierto. Pero cada vez que consideraba rendirse, pensaba en Pablo Castillo recuperándose lentamente en la clínica, en los miles de jóvenes destruidos por las drogas que esa red distribuía, y encontraba la fuerza para continuar. Alejandro, por su parte, utilizó sus propias conexiones para encontrar aliados dentro del sistema judicial español. Encontró a una fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba años intentando desmantelar esa red, pero que nunca había tenido pruebas suficientes. Le entregaron todo lo que habían recopilado, y ella puso en marcha una investigación oficial que culminaría en la mayor operación policial del año. El día de la redada, Daniel estaba en el despacho de Fernando Vega, cuando los agentes de la Policía Nacional irrumpieron en las oficinas del Grupo Castillo. Vio el rostro de Vega transformarse del shock a la comprensión cuando entendió lo que estaba pasando, y sintió una satisfacción profunda cuando los agentes le pusieron las esposas y lo sacaron del edificio ante las cámaras de los periodistas que habían sido convenientemente avisados. En total fueron detenidas 43 personas en toda España, incluyendo a Fernando Vega, al cuñado del ministro, a 3 policías corruptos y a varios miembros de carteles colombianos que operaban en suelo español. Se incautaron más de 2 toneladas de cocaína, se congelaron cuentas por valor de 120 millones de euros y se desmanteló una red que había estado operando impunemente durante más de una década. Y todo había empezado porque un padre soltero aceptó un trabajo nocturno que nadie más quería. Un año después de la redada, Daniel Moreno estaba sentado en la terraza de un ático en el barrio de Salamanca, el distrito más exclusivo de Madrid, viendo a su hija Lucía hacer los deberes en la mesa del salón, mientras el sol del atardecer teñía de naranja los tejados de la ciudad. Su vida había cambiado de formas que nunca habría podido imaginar. Alejandro Castillo, agradecido no solo por la salvación de su hijo, sino por haber limpiado su empresa de la corrupción que la estaba destruyendo desde dentro, había nombrado a Daniel director de seguridad del Grupo Castillo. Era un puesto con un salario que multiplicaba por 10 lo que ganaba como electricista, con beneficios que incluían el ático donde ahora vivían, un coche de empresa y la seguridad financiera que Daniel nunca había tenido. Pero no era solo el dinero lo que había cambiado. Pablo Castillo había completado su rehabilitación y llevaba 11 meses limpio, el periodo más largo desde que había empezado con las drogas. Había vuelto a la universidad, estaba estudiando trabajo social, porque quería ayudar a otros jóvenes que estuvieran pasando por lo mismo que él, y había desarrollado una relación especial con Daniel, viéndolo como una especie de figura paterna que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Lucía, por su parte, había florecido en su nuevo ambiente. Estaba en uno de los mejores colegios de Madrid, tenía amigos, sacaba buenas notas, y había empezado a sonreír de una forma que Daniel no había visto desde antes de la muerte de Carmen. Todavía echaban de menos a Carmen cada día, todavía hablaban de ella, todavía visitaban su tumba cada domingo, pero el dolor se había transformado en algo más llevadero, en un recuerdo agridulce que honraban viviendo la vida que ella habría querido para ellos. Y luego estaba Alejandro. El multimillonario y el antiguo vigilante nocturno se habían convertido en amigos improbables, unidos por una experiencia que había cambiado a ambos. Alejandro había aprendido a confiar de nuevo después de la traición de Vega, y Daniel había aprendido que había personas buenas en todos los niveles de la sociedad, que el dinero no corrompía necesariamente el alma. Cenaban juntos una vez a la semana, hablaban de negocios y de sus hijos,
Compartían consejos sobre la paternidad y sobre la vida. Era una amistad que ninguno de los dos habría podido predecir, pero que se había convertido en una de las más importantes de sus vidas. Daniel miró a su hija, luego miró el horizonte de Madrid extendiéndose bajo el sol del atardecer y pensó en todo el camino que había recorrido desde aquella noche en el almacén de Villaverde. Un año antes, era un padre soltero desesperado que había aceptado un trabajo que nadie quería, porque era la única forma de mantener a su hija. Ahora tenía una carrera, un hogar, un futuro que parecía lleno de posibilidades. Y todo porque había elegido no mirar hacia otro lado cuando encontró a un chico muriéndose en el suelo de un almacén abandonado. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Daniel se sentó solo en la terraza con una copa de vino y pensó en Carmen. Le contó mentalmente todo lo que había pasado, como hacía cada noche, y le prometió que seguiría cuidando de su hija, que seguiría siendo el padre que ella habría querido que fuera. Y en algún lugar estaba seguro, Carmen estaba sonriendo. Si esta historia te ha recordado que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo, que a veces los trabajos más humildes son los que pueden cambiar vidas, y que los héroes no siempre llevan capa, sino a veces solo llevan una linterna y un termo de café, deja una pequeña huella de tu paso por aquí abajo. Un gesto simple, que significa mucho para quien crea estos relatos con el corazón. Y si te has quedado hasta el final, si has elegido acompañar a Daniel desde un almacén abandonado de Villaverde hasta un ático en Salamanca, entonces esta historia ahora vive también en ti, porque las historias más poderosas no hablan solo de dinero o de justicia, hablan de padres que harían cualquier cosa por sus hijos, de decisiones tomadas en segundos que cambian vidas para siempre, y de personas ordinarias que eligen ser extraordinarias simplemente negándose a mirar hacia otro lado.